lanzamiento de Wearing Blinders, cómo los bancos de desarrollo ignoran los riesgos de represalia. Sobre el papel, la mayoría de las instituciones financieras de desarrollo se comprometen a respetar el derecho de las comunidades a ser consultadas y a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas. Sin embargo, la participación no es posible cuando quienes se resisten, recritican o plantean preocupaciones sobre las actividades son objeto de represalias y se enfrentan a ataques simplemente por hablar. Hoy vamos a debatir sobre los fallos de los bancos de desarrollo a la hora de evaluar y abordar adecuadamente los riesgos de represalia relacionados con sus inversiones. Mi nombre es Hannah Stories y dirijo Defensa de Derechos Humanos en Frontline y vamos a moderar hoy la discusión. Primero escucharemos a la autora del informe, Dalile Antúnez, que nos presentará el informe y sus principales conclusiones. A continuación tendremos una mesa redonda en la que escucharemos los impactantes testimonios de defensores de derechos humanos: Gerald Tankia, de Uganda, Ana Sargsyan, de Armenia, también la eurodiputada Heidi Hautala y la experta de la ONU, Anita Ramasastry, sobre la importancia de la diligencia debida en materia de derechos humanos y las medidas prácticas que las instituciones que deberían implementar los bancos para mitigar los riesgos de represalias. Hay interpretación disponible en francés, español y ruso. Y por favor recuerden hablar despacio, eso sería fantástico. También tendremos espacio para preguntas y respuestas más adelante. Podrán poner sus preguntas en la caja del chat o en la parte de comentarios de Facebook, que estaremos también monitoreando. Ahora voy a presentarles a Dalile, que trabaja como investigadora colaboradora en la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo y está asentada en Argentina. Es la autora principal de los 2 informes de la coalición. Muchas gracias, Hannah. Muy brevemente voy a explicar el tipo de análisis que hicimos en el informe y compartir algunas de las conclusiones. En el informe documentamos casos donde las IFD no han evaluado, evitado o mitigado los riesgos de represalias a los que se enfrentan las comunidades afectadas. Seleccionamos 5 casos en diferentes países en los que se produjeron diferentes tipos de represalias contra los defensores tras la aprobación de los proyectos. Las represalias incluyen ataques físicos, asesinatos, criminalización, campañas de desprestigio, litigios contra la participación pública. En algunos casos, los conflictos y las represalias acabaron provocando el fracaso de los proyectos y la retirada de la financiación por parte de los bancos. Para evaluar los fallos en la diligencia debida, analizamos los documentos del proyecto y hablamos con los defensores y miembros de las comunidades para responder a estas preguntas. ¿Anticipaban los bancos los riesgos de represalias en los documentos? ¿Y cómo pudieron los bancos anticipar los riesgos? ¿Y qué cosas sucedieron antes de la aprobación del proyecto que revelaron los riesgos de represalias y que deberían haber sido consideradas por los bancos durante la etapa de evaluación? El análisis de los diferentes estudios de caso nos permite extraer las siguientes conclusiones. Hay más, pero estoy destacando solo las principales. En todos los casos no se evaluaron los riesgos de represalias. Los documentos disponibles no reflejan un análisis de ese tipo de riesgos. Hay otros riesgos, pero no los de represalias. Tampoco no tuvieron en cuenta los que solamente afectan a las mujeres. En todos los casos, las represalias podrían haberse anticipado si los bancos hubieran realizado una diligencia debida adecuada. En algunos casos, la información que indicaba riesgos de represalias era conocida por el banco antes de la aprobación, porque fue planteada por los defensores a través de quejas o en reuniones con los bancos, pero los proyectos no reflejaron ni analizaron esos riesgos. Tampoco se tuvieron en cuenta las graves restricciones al espacio y la participación cívica que presentaron expertos en derechos de la ONU, y se analizó el escaso historial en materia de derechos humanos de los clientes o las agencias ejecutoras, a pesar de que indicaba claramente los riesgos de represalias. Los estudios de caso también muestran que las represalias también eran previsibles si los bancos hubieran garantizado una participación significativa, la transparencia y el compromiso de las partes interesadas, y
hubieran asegurado el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. La falta de participación significativa es uno de los elementos clave que aumenta el riesgo de represalias en los casos documentados. Si los proyectos se imponen sin involucrar a las personas afectadas por ello, el riesgo de tensión social aumenta. Y la última conclusión que me gustaría destacar es que los bancos se apoyan en gran medida en los clientes para evaluar los diferentes riesgos e impactos de los proyectos, para identificar e involucrar a las comunidades afectadas y para evaluar los resultados de las consultas. Los clientes tienen un conflicto de intereses que les impide revelar información que podría poner en riesgo. Estas son las principales conclusiones que muestran que a pesar de que las IFD tienen políticas en las que se comprometen a respetar los derechos de las comunidades, a ser consultadas y participar en los procesos, están siendo ignorando los riesgos de represalias y esto lleva a una escalada de represalias, poniendo en peligro el propio proyecto. Cuando se ignoran los riesgos y los bancos niegan su responsabilidad, esto agrava los riesgos para los defensores. También pone en peligro los impactos previstos del proyecto. Gracias, Dalile. Te quiero felicitar por un excelente informe que todo el mundo leerá después del lanzamiento. Estos riesgos no solamente fueron evaluados, sino que cuando se plantearon fueron ignorados. Ahora vamos a pasar a la discusión. Y primero tendremos a dos defensores cuyos casos están en el informe. El primero es Gerald Kankia, que es un defensor de Uganda y director de la TLC en Uganda. Voy a darle una pequeña presentación del caso y luego le paso la palabra a Gerald con la primera pregunta. En 2021, el Banco Mundial aprobó un proyecto de conservación en Uganda con una subvención de $2,3 millones que afectaba a 3 parques nacionales sin llevar a cabo una adecuada evaluación de debida diligencia. El ejecutor del proyecto tiene un historial de derechos humanos notoriamente pobre, con sus guardabosques acusados de atacar y matar a miembros de la comunidad indígena que viven en las áreas alrededor de los parques nacionales, incluyendo los alrededores de la Reserva de Vida Silvestre Toro, Semliki, donde Gerald ha estado trabajando. Según los datos recogidos por TLC, desde 2015 los guardabosques de la UBA han sido responsables de más de 86 ataques, incluyendo al menos 29 asesinatos, y las represalias contra los defensores locales son continuas. Así que, Gerald, es realmente chocante que el Banco Mundial haya decidido financiar a la UBA para implementar un proyecto a pesar de su historial. ¿Puedes decirnos cuáles han sido exactamente los fallos clave de diligencia de vida del Banco Mundial en este proyecto? Muchas gracias. Start with the bank while approving this project and up to the point of implementation did not conduct any conducive necessary consultations with the communities that would be affected by the project. We find specific instances where communities were deliberately avoided because there was already an existing conflict, and under these circumstances we would never have had any form of consultation because of the existing conflict. Back to the aspect of due diligence, and this is clearly evident that the bank never conducted any conflict any due diligence. Otherwise, it could have detected that there was an existing court case where the entire communities had actually filed complaining to the High Court of Uganda about the various trends and patterns of human rights violations like killings, extortion, land grabbing, destruction of property. And all this, if the bank had conducted a thorough due diligence process, could have easily been detected. Take an example, this seems to be the same pattern, that this bank does not actually conduct a thorough due diligence process. Recently, before coming here, we discovered that the bank has actually approved another project that's affecting over 2,000 families. Más de 2.000 familias que hayan sido desplazadas. El banco comenzó con este proyecto, y así que la diligencia debida no ha sido un proceso claro. Otro aspecto
que es muy importante es la evaluación de los riesgos. La autoridad de fauna de Uganda ha sido acusada de muchos abusos de derechos humanos en estas comunidades. La autoridad de Uganda no ha llevado a cabo consultas ni evaluaciones dentro de estas comunidades antes de comenzar los proyectos. Y ni siquiera se ha brindado una opinión franca y sincera de la situación que existió. Por eso pensamos que existen brechas a nivel local entre las diferentes entidades en cuanto a la diligencia debida que se ha debido llevar a cabo. Muchas gracias, Gerald. Es una falta clara, una carencia clara de diligencia debida y no hablar directamente con las comunidades involucradas. Muchas gracias por unirte a nosotros hoy y vamos a volver a ti en un momento para compartir algunos detalles adicionales, pero quisiera hablar también con Ana Shanazarian, es miembro del Frente Ambiental de Armenia, uno de los grupos de iniciativas que llevan adelante las luchas contra la mina de oro de Musari. Voy a hacer una introducción muy breve antes de entrar a las preguntas. Esta mina comenzó a ser desarrollada por Palladium International en 2006 y fue financiada por muchos inversores y bancos internacionales, incluida la IFC y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. La mina ha encontrado fuerte oposición desde el comienzo debido a los graves efectos ambientales, de salubridad y económicos. Está situado cerca de una ciudad y los problemas básicamente tienen que ver con la falta de consulta y las represalias que se han llevado a cabo, y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, a pesar de esto, decidió hacer una segunda inversión en 2016. Los problemas en la mina también escalaron. En 2018 hubo bloqueos al acceso a las minas. Ana, esperaba que tú nos comentaras cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad locales a estas protestas y cuáles son los cargos legales que han debido enfrentar los defensores en estos años. Muchas gracias, Hannah, y quiero agradecer a los organizadores de la presentación de este informe con nuestra participación, personas que han estado involucradas activamente en este proyecto, esos proyectos desastrosos. Antes de responder la pregunta directamente, como se ha mencionado, el rol de las instituciones financieras, el Banco Mundial, IFC, el Banco Mundial estuvo involucrado a través de la IFC. Y lo que quiero decir es que en este momento los defensores ambientales hemos sido caracterizados como peligrosos y difusores de mentiras. Y cuando miramos esto como la estrategia de la mina que ha sido apoyada, que está siendo apoyada por una subvención del Banco Mundial, y el gobierno, con el apoyo del Banco Mundial, tiene una nueva estrategia para la mina que va a ser aún más perjudicial para el país, para el gobierno del país y por supuesto para nosotros. Y yo escuché estas fórmulas que se incluyeron allí y lo escuché hoy y no he visto todavía el borrador, la versión inicial. Y muy pocas personas en nuestro país han visto ese borrador inicial. La empresa consultora que está participando y muchos expertos y clientes, personas que han sido denunciadas y sus alegaciones han sido denunciadas por otros expertos mundiales. Se están reuniendo en este momento para crear una nueva estrategia de minería con proyectos de minería similares a este. Porque como sabemos que la empresa dio quiebra después de las protestas y toda la resistencia y
las represalias y la acción de las fuerzas policiales, de las que vamos a hablar en unos minutos, sabemos que esto no ha terminado. La empresa se disolvió y se reestructuró, pero los permisos y las licencias todavía están vigentes y la tienen los nuevos propietarios. Y esto es, a pesar, lo que sabemos es que el gobierno de Armenia está llevando adelante este proyecto a pesar de todas las resistencias. En este informe hay muchos otros reportes y esta mañana fue publicado un nuevo informe donde aparece esta información. Así que primero quiero decirles muchas gracias por darme la palabra, porque los bancos de desarrollo, no me equivoco en esa evaluación, pero en segundo lugar, solamente plantear esta nueva situación con esta nueva estrategia de minería que se está desarrollando, con el apoyo del Banco Mundial, que ya ha sido tan problemática. Consulta es una palabra que también significa asegurar el derecho a decir no. En el proyecto, en el estudio de caso que se hizo para el informe, la comunidad, el derecho de la comunidad a decir no estaba previsto. Si ellos quisieron negarse este proyecto tantas veces, y quiero enfatizar que finalmente esa resistencia y el no funcionó, y funcionó contra todos los inversores en este proyecto. Y yo quiero decir que cualquier inversor nuevo, a pesar de todas las cosas que hemos enfrentado, los pleitos civiles contra los activistas contra los miembros de la comunidad, contra miembros del gobierno mismo, a pesar de todo esto, todas estas intimidaciones e impresiones, van a haber una gran resistencia al proyecto. Así que yo quiero decir que este estudio de caso es simplemente una manifestación de cómo funcionan los bancos de desarrollo desde el inicio, porque ellos fueron inversores clave, aportaron el capital en estos proyectos y fueron los que propusieron muy firmemente el mundo de inversión, el mundo de las finanzas. Así que después que las fuerzas policiales fueron llevadas a reprimir las protestas, sucedieron diferentes cosas, y yo creo que en base a la información que yo recibí, que el banco finalmente tomó acción y pensó en cambiar su empresa de seguridad de su cliente, pero esto no significa que esas personas que existieron de forma activa no van a enfrentar cargos penales, porque esto probablemente va a suceder. Esto es por las actividades que llevaron a cabo. Algunas de las provocaciones que sucedieron fueron definitivamente iniciativa de la empresa de seguridad que se había contratado anteriormente y que debió ser cambiada. Y yo creo, y esto en realidad son rumores que escuchamos, que el banco intervino, pero al mismo tiempo, si nuevos inversores aparecen, esto va a continuar, y a pesar de todos los casos y de otras amenazas que aparecen detalladas en el informe, va a haber resistencia. No vamos a rendirnos, básicamente, es lo que quiero decir. Perdón si me tomó un poco de tiempo. Muchas gracias. Queremos darte el espacio. Muchas gracias por unirte hoy para compartir. Queríamos saber lo que estaba sucediendo. Así que muchas gracias por tu participación. Y quiero pasar a Anita en este momento.
Anita es experta en el campo de empresas y derechos humanos, anticorrupción y derecho comercial. Actualmente trabaja en el grupo de trabajo de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos y trabaja en el combate de la corrupción y también es profesora de Derecho en la Universidad de Washington, en la Facultad de Derecho. Anita, en tu opinión de experta, en el tipo de contexto que Ana Gerald acaba de explicar, ¿cuál sería el rol de las instituciones financieras de desarrollo? Sí, quiero felicitar a la organización de este informe y también a Gerald y Ana para presentar darle luz a estos temas y el rol de las instituciones financieras. Nuestro trabajo y nuestro rol es en todo el mundo promover los principios de derechos humanos en las empresas, así que realmente es muy importante esta idea, que los actores económicos, no solo las empresas, sino los actores económicos respeten los derechos humanos. Ese es nuestro principal objetivo en el día de hoy. En el grupo de trabajo recientemente publicamos una orientación de principios rectores de las Naciones Unidas sobre la conducta de las empresas y son mensajes claves que son muy coherentes con las recomendaciones. Así que lo primero, como mencionó Hannah, ese mensaje clave que los principios rectores se aplican a las instituciones financieras de desarrollo para identificar los daños que están relacionados directamente y para que tomen pasos para remediarlos. Y esto incluye, por supuesto, la protección de los defensores de derechos humanos. Así que la primera pregunta, ¿se aplican o no los principios rectores? Sí, las instituciones financieras de desarrollo son controladas por el gobierno y tienen una importante responsabilidad de esto. Y los estados son accionistas en estas empresas, tienen la responsabilidad de usar su poder dentro de estas instituciones para defender el cambio. Y esto quiere decir que en las últimas décadas, países en diferentes partes del mundo como Perú, Canadá, Kenia, donde hemos visto que en nuestras visitas y que muchas veces los defensores están en contacto con los proyectos de las instituciones de financiamiento para el desarrollo. Y hemos hablado en el campo con estos defensores sobre estos proyectos de desarrollo y el hecho de que esa consulta directa con los defensores debe comenzar al comienzo y debe ser continua para entender los temas que ellos se enfrentan. Muchas veces vemos que esas consultas no suceden y no se evalúan los riesgos. Lo segundo es el punto de identificar cuáles son esos riesgos a través de la diligencia debida, cuáles son los riesgos en general para que las personas en las actividades del proyecto y cuáles son los riesgos específicos para los defensores. Hablamos de procedimientos judiciales en contra de ellos y también estas informaciones las hemos recibido del alto comisionado y del grupo de trabajo, y en todo el mundo hay defensores que están sufriendo esto y esperamos que esto sea muy claro en este informe. Lo que escuchamos de Gerald y Hannah es muy claro. Así que la última pieza es la diligencia debida, debe ayudarnos, pero también las instituciones necesitan políticas claras
proteger a los defensores, plantar estas cuestiones entre los gobiernos, los servicios de seguridad o cualquier otro actor o empresa que esté involucrada. Y yo creo que este es el mensaje claro del informe en el día de hoy. Son esos próximos pasos que debemos tomar para pasar de la política a la práctica. Y nuevamente, gracias por la oportunidad. Gracias, Anita. Es un mensaje clave del día de hoy. De los bancos de desarrollo que hicieron compromisos, declaraciones sobre abordar las represalias, sobre las represalias que se han tomado contra los defensores, cuáles son las acciones que se están tomando. Ahora voy a pasar a nuestra última panelista, Heidi Hautala, es diputada finlandesa del Parlamento Europeo en representación de los Verdes y vicepresidenta del mismo. Esta legislatura es miembro de la Comisión de Comercio Internacional y la Subcomisión de Derechos Humanos. Los temas principales de su trabajo son los derechos humanos, justicia global y la legislación responsable con el medio ambiente. También es fundadora del Grupo de Trabajo del Parlamento Europeo para la Conducta Empresarial Responsable y ha sido una de las principales defensoras de la nueva legislación de la Unión Europea sobre la diligencia debida de las empresas. Heidi, como ha mencionado Anita, los accionistas de los principales de los bancos multilaterales de desarrollo tienen estas responsabilidades, y estos accionistas que están en estos bancos, en tu opinión, ¿cuál debería ser su papel para garantizar que los bancos de desarrollo mejoren su práctica de debida diligencia en derechos humanos? Gracias, Hannah, y a los demás. Gracias por reunirnos aquí hoy y discutir estas conclusiones de este importante informe. Como Anita nos ha explicado, hay este deber de proteger. No hay manera de que estos principios no sean aplicados cuando los estados son accionistas en los bancos de desarrollo. Lo que pasa es que toda esta discusión se ha centrado en el sector privado, en las obligaciones de las empresas en cuanto a la debida diligencia y la conducta responsable. No hay manera de escapar el hecho de que tiene que ser el sector público, y me estoy refiriendo a los debates sobre cómo los suministros públicos también deberían reflejar estos principios de debida diligencia. Porque no tiene lógica pedirles al sector privado que lo haga cuando los que son responsables de la formulación de leyes lo están evitando esa obligación. Así que eso lo mismo es cierto para los bancos de desarrollo. Y también hemos visto, es un debate largo entre la sociedad civil y los bancos de desarrollo, cómo llevar a cabo estas evaluaciones de impactos de medioambiental, pero he visto muy poca implementación de esos principios. Pero me gustaría decir que tenemos algunas buenas prácticas ya en marcha, y me gustaría citar el caso que conocen muchos de ustedes en Honduras. ¿Recuerdan cuando fue asesinada Berta Cáceres, una muy conocida activista que fue asesinada por el Estado en un caso de una empresa que quería construir un proyecto de hidroeléctrico en sus territorios? Y dos instituciones involucradas eran las finlandesas y holandesas. Y yo pasé toda una tarde con la administración del Finnfund preguntándoles dónde empezaron a ir mal las cosas, porque salieron tan mal, porque representantes de la comunidad fue asesinada debido a su activismo. Creo que ha sido una de las causas raíz de por qué empezaron a cooperar con el proyecto de cambio. Para los que no conozcan este proyecto de Shift, es una organización
fundada en torno a la implementación de los principios rectores de la ONU por el profesor John Ruggie, que fue el padre fundador de los principios rectores y que desafortunadamente murió en septiembre del año pasado, cuando las cosas empezaron realmente a moverse en la dirección por la que había trabajado tanto tiempo. El proyecto SHIFT ha podido brindar el FinFund con asesoría sobre cómo llevar a cabo la debida diligencia en temas medioambientales y derechos humanos, y está habiendo una evaluación. Estoy feliz de decir que parece que FinFund ha tenido éxito en alguna medida. Es posible cambiar comportamientos. Y uno de los temas clave aquí es que a veces hay una relación distante con las instituciones financieras. Podría ser como una operación privada, como de los bancos, que implementan sus proyectos. Y eso tiene que cambiar, porque es como una cortina de humo que no debería existir entre las instituciones financieras y las entidades a las que están los proyectos que están financiados. Es su deber, es su debido de responsabilidad y llevar a cabo un proceso adecuado de debida diligencia. Y aquí llegamos a la cuestión de que lo que hemos llamado consultas significativas, vínculos con las partes interesadas. Es muy informal, mínimo. Estoy cansada de decirlo, pero es como marcar una casilla, y no debería ser eso. Debería ser un proceso genuino, una interacción para generar ideas colectivamente, para respetar los derechos de las comunidades afectadas y los principios internacionales del derecho consuetudinario y principios como la consulta libre previa informada. A veces estamos discutiendo normas en el derecho europeo. No hay un compromiso real a esta norma, a este principio, y esto debería cambiar. Entonces las empresas, las instituciones financieras deberían asegurar esta interacción significativa. Y por último, me gustaría decir que una cuestión importante mencionada ya es lo que ocurre con las personas defensoras de derechos humanos. Y las estadísticas son graves, pero la mayor categoría de defensores que están arriesgando sus vidas son los que defienden los derechos medioambientales y a la tierra. Así que debería dirigirse mucha atención a esto. Y esto es lo que creo que el representante de la Mary Lord es muy activa hacia la Unión Europea para asegurarse de que cooperemos en la debida diligencia y tengamos un fuerte elemento de obligación para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Y un último punto es que en la próxima legislatura, que podría tener un giro positivo en practicando las prácticas de los bancos de desarrollo, es muy minimalista a la hora de definir los riesgos de riesgo, pero se menciona el sector minero, y eso refleja el hecho de que los derechos a la tierra y las amenazas al uso de la tierra desafortunadamente está ganando importancia, porque, por supuesto, nuestro consumo, nuestras tendencias en los países industrializados está siendo una causa, un motor clave. Es clave que empecemos a abordar nuestros patrones de consumo tan dañinos. Gracias. Gracias, Heidi. Dentro de nada te voy a preguntar más preguntas sobre el derecho de la Unión Europea, con más detalles. Pero ligado a lo que decías sobre la falta de
consulta significativa. Quería volver a ti, Gerald, porque algo que tú mencionaste es que el Banco Mundial confió a la UE la realización de consultas en torno al proyecto a pesar de su horrible historial. ¿Puedes explicarnos cómo se llevaron a cabo estas consultas? ¿Y qué debería haber hecho el banco en su lugar? Si puedes hacer que tu respuesta sea breve, te lo agradezco. Gracias, Gerald. Adelante. Gracias, Hannah. Algo que tengo que aclarar es que Uganda tiene una política de que en circunstancias que tiene su caso no hay consultas, ningún tipo de discusión. Eso debería ser lo primero que tendría que haber hecho el banco, porque es tan no puede estar involucrado sin consulta previa. Todas las personas involucradas en el caso nunca han estado involucrados en ningún tipo de consulta previa. Aquellos involucrados en las consultas son personas dispuestas a retirarse de los casos judiciales, sin hablar de los desalojos forzosos. Para aquellos activistas que insisten en hablar con las autoridades y los bancos, como los defensores de derechos humanos, son arrestados y aún enfrentan cargos penales. No hay nada que tenga que decirse, no hay nada que decir en cuanto a las consultas. Esto implica, de las fuentes que tenemos, no podemos hablar de ningún tipo de consulta. ¿Qué tendría que haber hecho el banco? En estas circunstancias, con un historial tan negativo, tendría que haber sido una parte neutral y hacer una evaluación siguiendo un proceso de debida diligencia. Para que las autoridades tendrían que haber hablado con las comunidades locales, pero tiene constantes conflictos en Uganda en cuanto a tierras, y permitir que estas autoridades hagan sus propias consultas siempre se va a volver un problema, siempre va a ser problemático. Por eso tenemos un desafío. Los bancos van a financiar a las autoridades que ya están sesgadas y que ya tienen conflictos con las comunidades locales. Nunca va a haber ningún tipo de consulta genuina y confiable, porque las empresas están ligadas con las autoridades. Muchas gracias. Para ti ahora. Una vez que la comunidad comienza a plantar sus inquietudes contra la mina, ¿cómo debería haber asumido el banco la responsabilidad en ese caso? En primer lugar, espero que estemos hablando del Banco de Reconstrucción y Desarrollo. El banco recibió una denuncia en 2013 y no la procesó de forma apropiada. Así que el banco debería haber evaluado, y de la misma forma se presentaron las mismas denuncias ante el Ombudsman, y esa oficina sí llevó a cabo una evaluación, y nuevamente se encontró de que los funcionarios del Banco Mundial, que se suponía que deberían haber hecho la evaluación, no habían visitado el sitio, no hablaron con las comunidades, hablaron con el cliente, y al mismo tiempo en esta oficina, en combinación con una serie de normas que no se habían cumplido y que se hubieran cumplido al principio, cuando se presentó la primera denuncia, se hubieran evitado muchos de los problemas en cuanto a la participación. Y después de 2013 siguieron teniendo una participación de capital muy importante en la empresa, y esto
específicamente en cuanto al programa de mitigación de los riesgos ambientales no tenían idea de lo peligroso. Y creo que fue, en cuanto a estas denuncias, la forma que se manejaron fue equívoca. La posibilidad de protestar contra este proyecto. Y también se planteó un precedente muy negativo porque pusieron dinero para destruir e invadir un hábitat muy importante y sin hablar del resto de los efectos ambientales. Pero se trataba de un parque nacional, una reserva nacional, y este tipo de cosas son muy peligrosas porque sientan precedentes, son equívocas y no sirven al propósito. Y finalmente era un riesgo en sí mismo para el banco mismo, porque las denuncias no fueron respondidas de forma adecuada. Esto creó más ira, más enojo, y finalmente cuando las personas tuvieron la oportunidad de expresar realmente su voluntad, ellos lo que hicieron fue detener el proyecto físicamente, así que fue una pérdida de cierta forma para todos los participantes del proyecto. Y para finalizar, para responder tu pregunta, quiero hacer además un comentario especialmente sobre el riesgo de los defensores ambientales y de derechos humanos están sufriendo. Quiero plantearlo de forma muy firme que esperamos que las instituciones financieras en sí mismas y el Banco Mundial mismo los proyectos que se hacen con ese apoyo del Banco Mundial va a tener un efecto negativo para las poblaciones indígenas, para la afectación muy importante de la tierra, de los granjeros, todos los otros propietarios, donde se lleve a cabo esa mina. Así que lo que quiero decir es que en este momento tenemos algo muy específico. Si esa nueva versión de la estrategia de minería es similar a la anterior y es apoyada por esa empresa de consultoría y por las instituciones de desarrollo que lo apoyan. Esperemos que si el Banco Mundial está involucrado en este proyecto, eso suceda. Anita, yo esperaba, hablaste anteriormente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y cuanto a la salvaguardia de los derechos humanos en las empresas y los principios rectores. ¿Podrías hablarme un poquito más sobre esto? ¿Qué es lo que el Banco Mundial debería estar haciendo con respecto? Yo creo que lo que mencionaron Heidi y Ana, todo comienza con participación, la interacción con los defensores, entender la naturaleza de los impactos y como dijimos, a menudo ni siquiera se consulta ni se anticipa qué es lo que pueden necesitar estas personas. Y llevar a cabo una diligencia debida, y creo que esa es la clave, y también tiene que ver con anticipar si son riesgos para los defensores. Creo que ese es el desafío para todos. En primer lugar, tiene que ver con los defensores de derechos humanos. En segundo lugar, tiene que ver con las represalias y los procedimientos jurídicos contra ellos. Así que esta orientación habla sobre los pasos que las instituciones, o las medidas que las instituciones financieras de desarrollo deberían adoptar para tener políticas y prácticas, mecanismos. Y una de las cosas que son clave es tener una política de
puede tener canales seguros, claros, que sean ampliamente conocidos para los defensores, de cómo rápidamente pueden comunicar sus quejas, sus inquietudes. Y esto, sabemos que existe una brecha muy grande con respecto a esto. Sabemos entre compromiso y represalias, y está tan interrelacionado, no lo podemos separar. Si no tenemos canales no podemos abortar las represalias, y si no podemos hacer eso, no podemos vincularnos bien con los defensores de derechos humanos. Muchas gracias por destacar eso. Voy a cerrar el panel con una pregunta final para Heidi. Yo quería volver a este tema de esta directiva de debida diligencia en la Unión Europea. ¿Cuál será el impacto de esta legislación para los bancos de desarrollo una vez que esté finalizada? ¿Y cuáles son los desafíos que están en el futuro? Absolutamente, tienes razón. Hay un creciente interés en el Parlamento Europeo para participar en la redacción del borrador de esta legislación. Tenemos 10 comités que quieren intervenir. Es un ejercicio muy complejo y consume mucho tiempo, pero lo principal es que existe ese interés y hay visiones contradictorias. Creo los bancos de desarrollo enfrentarán cada vez más requisitos voluntarios o vinculantes, obligatorios, porque debido a sus clientes, los proyectos, las empresas, las entidades a las que financian, que estarán sujetas por esta legislación, habrá un efecto dominó, pero sí que les llamará la atención a los bancos de desarrollo que sus clientes tienen que seguir el proceso de debida diligencia y hacerlo bien. Esto crea una nueva dinámica muy interesante y, como dijo Anita antes, hay la responsabilidad de los estados de proteger los derechos humanos, y cuando el sector privado, según los principios rectores de la ONU, tiene la responsabilidad de respetarlos, cualquier organización que encaja en una de estas categorías, entonces no tiene escapatoria. Cuando esta idea realmente se entienda, que las empresas y todas las organizaciones son responsables de los impactos adversos que puedan provocar o en los que contribuyan, las cuestiones que todavía debemos que trabajar de una manera constructiva están relacionados todos para ajustarse a los principios rectores, porque es también algo que dicen las empresas. Conocemos estos principios, ya sabemos, pero no empiecen a inventar algo nuevo. Lo clave que quería mencionar aquí y lo que queremos aclarar es que es un mecanismo adecuado para garantizar acceso a la justicia a las víctimas. También tenemos que asegurarnos de que no haya una cascada de responsabilidades de debida diligencia a sus proveedores y subsidiarios, sino que sea la empresa matriz, la empresa la que esté utilizando proveedores y otras relaciones comerciales, debe tener la responsabilidad de asegurarse de que se está cumpliendo la debida diligencia, no debe de tercerizarse. Y la propuesta de la Unión Europea ahora mismo está un poco desencaminada en esta cuestión, porque habla de relaciones contractuales, la debida diligencia contractual. Entonces eso quiere decir que la está como exteriorizando. Eso es algo que debemos arreglar. También hay algunas otras cuestiones, pero
también hay un entendimiento en la Comisión Europea de que lo que presentaron en febrero como propuesta a los legisladores era un compromiso político, y no estoy diciendo que no ocurra en el Parlamento Europeo, pero puede ser que tenemos que ver que se desencaminó este compromiso político. Todavía queda mucho trabajo por hacer, mucha interacción con diferentes partes interesadas, incluidos vosotros. Estoy muy interesada en trabajar con ustedes y los demás que ya han contribuido masivamente a la situación en la que nos encontremos ahora, que es positiva. Por cierto, tengo que unirme a la primera reunión de miembros del Parlamento Europeo involucrados en la redacción de la opinión sobre esta directiva. Así que me tengo que ir a esta reunión por una buena causa. Muchas gracias a todos. Muy bien, eso es una buena noticia. Es un tema muy complejo. Muchas gracias, Heidi. Es importante decirle a la sociedad civil en esta llamada es que todavía tenemos espacio para influir en esta legislación, y por eso debemos continuar nuestro compromiso y seguir promoviendo su aprobación. ¿Puedo hacer una propuesta? Escuché que hay esta propuesta de minería. No sé si tal vez podríamos escribir una carta a Cristina, la presidenta podría ser una buena idea, junto con otros miembros del Parlamento Europeo, escribir una carta cristalina, porque la conocemos de otro trabajo que ocupaba antes. Si puedes ayudarme, yo puedo hacer eso, así que por favor mantente en contacto y podemos hacer algo juntas. Sí, gracias, estaré en contacto, muchas gracias. Esto es lo que me gusta, ver colaboraciones ya saliendo en medio de la sesión. Gracias, Heidi. Tenemos solamente tiempo para una pregunta final. Heidi, si tienes que irte, adelante. Hemos recibido algunas preguntas sobre represalias contra defensores. Ana, iba a dirigirme a ti o cualquier otro panelista que me avise. ¿Cómo podemos presionar a los bancos de desarrollo para asegurarse de que los clientes con los que trabajan sean responsables, aunque sea una cuestión tan complicada, teniendo en cuenta las protestas? Sí, es una cuestión complicada, honestamente, porque alguien mencionó en el chat de la plataforma Zoom que hay un estándar de empresas de seguridad que los bancos de desarrollo deberían requerir, que sus clientes deberían cumplir. No conozco estas normas, pero muchas de las cosas ocurren como de día en día cuando surgen los problemas. Los problemas que hemos visto nosotros han sido una seguridad muy militarizada en manos de empresas que, por ejemplo, donde llevan uniformes militares, que no es algo que deban hacer en un país. Nosotros en Armenia estamos en un estado de guerra, entonces llevar uniformes está prohibido y alimenta, como toca botones sensibles entre la gente. Entonces ver a las personas llevando uniformes y armas es lo más importante. Los agentes de seguridad en el campo protegiendo prácticamente nada, porque hay bloqueos. Los residentes locales consiguieron que las empresas detuvieran sus operaciones. Todo se paró y no se podía hacer nada nuevo. Estos lugares, con la
esta presión. A lo mejor alguien conoce más estos estándares de empresas de seguridad y lo pueda mencionar, pero deberíamos estar en constante comunicación y plantear cuestiones a los bancos de desarrollo según llegan, y deberían hacer una evaluación de los informes que ustedes han redactado y presentado, y todos los demás informes y alertas deberían ser tenidas en cuenta para asegurarse de que la militarización y la brutalización no se puede cuando están intentando proteger sus activos, porque normalmente la gente que lucha contra estos proyectos son manifestantes pacíficos. Tienen el derecho a hacerlo, el derecho a manifestarse, porque están perjudicando sus vidas. Gracias. Gracias, Ana. Es una tendencia que hemos visto en numerosos casos y es algo en lo que debemos centrarnos en esta cuestión de represalias. Voy a preguntarles a nuestros panelistas un comentario final de nuestra sesión de hoy, pero pido disculpas porque no queda mucho tiempo para las preguntas. Quizás se pueden hacer algunas preguntas, las pueden poner en el chat para hacer un seguimiento y quizás vamos a tratar de responderlas más después, más detalle. Así, algún otro comentario de nuestros panelistas. Heidi ya se fue, así que Anita, un comentario final, por favor. Brevemente quiero decir que cuando hablamos de represalias hablamos de la importancia de los principios rectores que aparecen en este nuevo informe, así que lo que quiero decir que el Banco Mundial y las instituciones financieras de desarrollo tienen un rol importante, y los sistemas jurídicos de los países en los que estamos también deben incluir estos procesos. Gerard. Muchas gracias. Y queremos seguir apoyando a las personas que están sufriendo estos desafíos, los compromisos de solidaridad, construir estas redes y seguir hablando con los defensores, escuchar y entender y los desafíos que ellos tienen que enfrentar en estos proyectos. Asegurarnos que estos proyectos no siguen causando la misma cantidad de daño, y lo más importante, debemos asegurarnos de que los aspectos que se eviten las represalias lo más posible y que estas personas puedan seguir alzando su voz sin temor a las represalias. Y finalmente, Ana, muchas gracias. Mi comentario final es algo que tiene que ver con una de las preguntas que están en el chat. La situación mundial es muy exigente, es extrema para muchas personas, en especial los activistas y los defensores de derechos humanos. Pero no solamente eso, sino las guerras que están sucediendo en todo el mundo. Es algo desolador. Yo estoy en un país que ha visto pasar guerras una y otra vez, y es un sufrimiento muy importante, físico y emocional. Así que muchos de nosotros tuvimos que dejar lo que estábamos haciendo, la protección ambiental, el enfoque en la conservación o la defensa de derechos humanos. Las personas que están afectadas por proyectos peligrosos para literalmente salvar nuestras vidas o las vidas de otras personas que están siendo afectadas por las guerras. Tenemos la guerra que está sucediendo ahora en Ucrania y no estamos separados de este tipo de realidad. Y hace 3 años la guerra que tuvimos nosotros. Lo que quiero decir es que la situación mundial es tan exigente, por lo menos no debería haber guerras, deberíamos tener situaciones no militarizadas
de paz para nosotros, para poder seguir nuestras vidas de forma pacífica. Ese sería mi sueño en este mundo, porque lo que está sucediendo en este momento ya es tan exigente, estamos enfrentando tantos peligros y además de esto, tener que soportar una guerra es tan inaceptable y tan inimaginable. Vamos a terminar con esto. Y quiero decirles a todos que el informe está ahora disponible en inglés y pronto en español y francés, y el enlace para conectarse con el informe va a estar disponible, lo vamos a compartir con ustedes. Y muchos de estos bancos de desarrollo han asumido compromisos, han hecho declaraciones públicas, así que es importante que sigamos exigiéndoles que asuman responsabilidad, que vayan más allá de declaraciones y pongan en práctica acciones y medidas prácticas. Así que esta campaña que nos une es una forma excelente y este informe es muy importante. Así que muchas gracias a todos, a quienes han hablado, a Ana, Heidi y Anita. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en el día de hoy y muchas gracias a todos.